Vamos a comenzar ahora el examen de 2020, de junio, la parte de reflexión lingüística en este caso también. Voy directamente a esa sección, que es la sección común. De acuerdo, reflexión lingüística, ejercicio 3.1. Lea el siguiente par mínimo que contiene dos expresiones gramaticales correctas y explique qué consecuencias sintáctico-semántica tiene el cambio morfológico en el adjetivo. Veo que el adjetivo es contento o contenta, lo que cambia es el género, ¿vale? La respuesta debe tener un máximo de 40 palabras, entre las cuales debe haber términos gramaticales relevantes. Las oraciones son: Ana envió contento a su hijo a la excursión, Ana envió contenta a su hijo a la excursión. Vale. Lo que cambia es el género del adjetivo, contento o contenta. Entonces ese cambio morfológico lo que hará será restringir qué tipo de dependencias sintáctico-semánticas. Siempre que hay dependencias sintácticas hay una dependencia semántica que es subsidiaria, que puede establecer ese adjetivo. Entonces, en el primer caso, contento solo se puede referir a su hijo, es decir, sería un complemento predicativo orientado al complemento directo, y contenta en B solo se puede referir al sujeto Ana, que es femenino, por tanto sería un complemento predicativo orientado al sujeto. Por tanto, de manera más sucinta, el cambio de género afecta al tipo de sintagma nominal del cual puede predicar contento. En el primer caso es un complemento predicativo del complemento directo, su hijo, y en el segundo, o a su hijo. Y en el segundo caso, contenta es un complemento predicativo del sujeto Ana. Vale. Siguiente ejercicio, 3.2. Escriba una secuencia gramatical de no más de 20 palabras que contenga al menos los siguientes 4 elementos: un verbo transitivo, un complemento predicativo orientado al complemento directo, un pronombre átono que sustituya al complemento indirecto y un adverbio. Vale. Como siempre se pueden hacer oraciones muy largas, yo siempre recomiendo que se hagan oraciones tan cortas como sea posible. Si nos piden una oración que contenga 4 cosas, en muchos casos es posible hacer una oración que solo tenga esas 4 palabras. Puede ser necesaria una quinta palabra, una sexta palabra, pero no mucho más, ¿de acuerdo? Tengámoslo en cuenta, porque eso siempre es bueno. Vale, pienso en un posible ejemplo: verbo transitivo, complemento predicativo orientado al complemento directo. Le regalé la fruta fresca ayer, o le di la fruta fresca ayer. Ayer es el adverbio, le es el pronombre átono de complemento indirecto, fresca o barata sería el predicativo orientado al complemento directo, y di o regalé sería el verbo transitivo. Y ya tenemos este ejercicio resuelto. Vale, vamos al siguiente. Este es un momento en el que ya pasa a haber dos preguntas finales, 3.3, 3.4, no una única, aunque hubiese dos listas dentro de la 3.3. Ejercicio 3.3. Lea la siguiente lista de secuencias y, de entre las opciones que se ofrecen debajo, elija la única que identifica de manera correcta y ordenada el tipo de oración subordinada que aparece en cada una de las secuencias. ¿Vale? Tipo de oración subordinada. Ojo, podemos pensar que es la opción 3 o la 4 porque aparece final y en el primer ejemplo hay una preposición final, pero démonos cuenta de que en la oración 1 la subordinada que aparece es de relativo. La persona para la que trabajé el año pasado, o sea, la persona para la cual trabajé el año pasado, la persona para quien trabajé el año pasado, esta es una relativa. Entonces, o es una, o es la opción 1, o es la opción 2. Luego, como no vengas, vale. La línea correcta es la 2. La relativa es para la que trabajé el año pasado. La condicional es como no vengas. La causal es como no vino. Y la sustantiva es quién debía ir a la entrevista. Vale, perfecto. Pregunta 3.4. Observa las siguientes secuencias agramaticales que contienen oraciones subordinadas. María me preguntó quién vendrá. Debe leerse así porque si no, no se nota el problema. Ana se quejó porque no la atendían. Vale. Elija una de las dos secuencias y conteste las dos cuestiones siguientes. Explique cuál es el motivo de la gramaticalidad, o sea, hay que decir por qué es mala la secuencia, y luego hay que escribir una oración gramatical corregida de la secuencia seleccionada. Tenga en cuenta que únicamente podrán modificarse los conectores y el orden en el que aparecen las oraciones, pero no el resto de elementos. Es decir, deben hacerse los menores cambios posibles para que la respuesta esté un poco restringida. Bueno, pues vamos a hacer las dos. María me preguntó quién vendrá.
Ahí tenemos una relativa, entonces el problema es precisamente eso, que es una oración de relativo y el verbo preguntar selecciona una interrogativa indirecta, es decir, una oración subordinada sustantiva. Por tanto, lo único que habría que hacer es cambiar el quién, que en vez de ser relativo debería ser interrogativo, algo que se hace añadiendo una tilde. Ese es el cambio que habría que hacer. En el segundo caso tenemos Ana se quejó porque no la atendían. Esto suena fatal en castellano. Este porque solo puede ser un nombre, el porqué de este problema, los porqués de esa situación. Y lo que deberíamos tener es en un análisis pre-GTG, una conjunción causal. Se escribe igualmente así, todo junto, por y que fusionados gráficamente, pero sin la tilde. En el análisis de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales, la grafía sería igual, sin la tilde, pero el análisis sería diferente. Tendríamos una preposición que selecciona una oración subordinada sustantiva en función de término de preposición, ¿de acuerdo? Por tanto, lo único que habría que hacer es, en vez de tener un nombre, pues pasar a tener una conjunción o un sintagma preposicional más una subordinada sustantiva. La otra opción, que sería separar el por del qué, como si fuera un sintagma preposicional y un pronombre interrogativo, creo que aquí es imposible porque no podría haber un predicado que seleccionase la sustantiva. Ana se quejó, es decir, si por ejemplo cambiásemos porque no la atendían por una sustantiva, Ana se quejó ¿qué habían dicho? Eso es gramatical en español. Si hubiese una preposición, sería otra cosa. Ana se quejó de qué habían dicho. Ahí sí que podríamos tener una subordinada sustantiva. Es decir, si hubiese una de, si alguien lo que hiciese fuese añadir una preposición para tener el verbo quejarse con el régimen de, o sea, el complemento del régimen verbal, Ana se quejó de algo, pues lo que podríamos decir es Ana se quejó de por qué no la atendían. Y en ese caso, que excede lo que se nos pide, porque ahí estamos añadiendo una preposición y es demasiado cambio, pues podríamos tener el por separado del qué y el que con la tilde. Podría ser un pronombre interrogativo, ¿de acuerdo? Y esas serían las opciones que habría de corregir esta secuencia. El motivo de la gramaticalidad, recordemos, que porque es un nombre y no puede encabezar ninguna oración subordinada ni puede establecer ninguna relación sintáctica con el predicado principal, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el problema, que ese por qué debería ser o bien una conjunción causal si se asume ese análisis, o bien una preposición fusionada a la conjunción subordinante que estaría introduciendo una subordinada sustantiva en función del término de por.